Hola, yo soy Jorge Negroe y esta es mi columna El Juego Profundo. En esta ocasión les voy a hablar sobre los candidatos que luchan, las representaciones político-electorales en la lucha libre del estado de Veracruz. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, voy a comenzar primero hablando de que la noticia política a nivel país fue justamente el cambio de gobierno en el estado de Veracruz. Rocío Nale tomó la gobernatura del estado de Veracruz y estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el exgobernador Cuitláhuac García. Atrás quedó la contienda política para llegar a la gobernatura, en la que eh, quedó el priista Pepe Yunes, y todavía más sepultada aún estuvo la contienda interna por Morena para ser candidato a gobernador del estado de Veracruz, en las que sonaban nombres como Seniacén, como Eric Patrocinio, como Manuel Huerta, donde al final lo que se impuso fue lo de arriba. Entonces, justamente es esta persona, Manuel Huerta, quien con su frase de ánimo, que era su eslogan personal, utilizó uno de los recursos más ingeniosos, pero también más caros, digamos, del recurso político, ¿no? Y me refiero justamente a la lucha libre. Él construyó un personaje en estas preelecciones para ver quién era el gobernador, estas preelecciones para ver quién iba a ser el candidato a gobernador por Veracruz. Y su personaje luchístico era Superánimo. La idea era un superhéroe que lo representara, venciendo a los enemigos y haciéndose notar, haciendo justamente más grande y más importante, con más presencia dentro del electorado veracruzano, por medio de este discurso popular de la lucha libre. Y el personaje se llamaba Superánimo, haciendo referencia a su eslogan. Además de esto, y esta no es el único ejemplo del uso de la lucha libre en la política. Pero el origen de esto lo tenemos en las elecciones del año 2010, en las que los candidatos del PRI y del Partido Verde Ecologista tenían y crearon representaciones políticas de sus candidatos. Por un lado, recordemos a Super Duarte, un luchador grande y fortachón, que contrastaba bastante con el candidato que quería representar, en este caso, el que entonces todavía buscaba ser gobernador, Javier Duarte de Ochoa. Y también tenemos a los que querían ser diputados por Jalapa, locales, Capitán Américo, representando a Américo Zúñiga, y el Rayo Aceves, a Carlos Aceves. Y también, alguna vez platicando con un luchador, me mencionaba la existencia de una tal Maravilla Elizabeth, eh, la misma que al no existir fotografías al respecto, yo también traté de buscar a la persona que se supone que representaba, la luchadora que se supone que representaba a este personaje, la cual no pude encontrar. E incluso me atreví a preguntarle a la misma Elizabeth Morales sobre ese personaje. Sin embargo, ella negó su existencia y por lo tanto no podemos hablar oficialmente de esta personaje, aunque sean los mismos luchadores los que todavía recuerden, pues, el paso de esta figura política, ¿no? Como sea, eh, el uso de la lucha libre en la política funcionó muy bien, al menos para estas elecciones, y construyó esta idea en el imaginario colectivo de las personas de que la lucha libre era una estrategia bastante factible y bastante eficiente. Al final, Javier Duarte fue gobernador, Aceves y Américo ganaron las diputaciones y Elizabeth, en caso de haber existido este personaje, ganó la alcaldía de Jalapa. Y con el tiempo, esta técnica fue replicada también por gente de otros partidos. Tenemos el caso de gente del PAN, que también buscó crearse sus personajes, o el caso del famoso político Pipo, que también tenía su personaje, y por supuesto retomamos el de Manuel Huerta, ¿no? De Morena, que también se creó al suyo. Pero, ¿cómo se crea un personaje? Justamente platicando con uno de estos luchadores, me decía que la gente del candidato se acerca con la idea y les dice, queremos que nuestro candidato se llame así y tenga esta idea y proyecte esta identidad. Traen como un esbozo de cómo podría ser el traje, la máscara, y los mismos luchadores son los que les ayudan a decir, bueno, esto funciona, esto no funciona, de acuerdo a qué tan factible y qué tan útil es,
porque la idea es que no sea solamente un personaje de adorno, sino que realmente participe, que realmente luche y que realmente derrote a los contrarios. En este caso, hay campañas políticas que no solo se enfocan en el personaje tal cual, sino que además crean antagonistas, como el caso que me mencionaban de Superbache y Mister Corrupto, a los cuales siempre derrotaba el candidato, imponiéndose con esta victoria simbólica y demostrando su presencia y su cercanía a la victoria. También por otro lado, tener un traje así y realizar distintas funciones de lucha cuesta mucho dinero. Solo que en tiempos de política, en tiempos de campañas electorales, hay candidatos que no escativan en gastos, ¿no? Y esto pues al final era trabajo para los luchadores. Eh, También me platicaron que en alguna ocasión les tocó eh, una gira de colonias en la que el candidato iba a estar por diferentes colonias y había que conseguir muchos rings para que se presentaran los luchadores. Además del transporte de los mismos luchadores, los alimentos, los trabajadores que montaran los rings, conseguirlos, hacer la publicidad de los eventos, etcétera, ¿no? Y incluso había otros que decían que querían funciones pequeñas y muchas, o gente que se esperaba a precierres de campaña donde traían gente importante a la Arena Jalapa o a la arena donde se realizaran, pues, esta lucha, ¿no? Al final lo que importaba era poner en alto la marca del candidato y conectar con la gente por medio del discurso de las patadas y del pancracio. Finalmente, pasadas las votaciones, ¿qué pasa con los personajes? Tanto los personajes como los luchadores que representaban a esos personajes son olvidados por los candidatos. Durante la campaña, muchos de estos candidatos les ofrecen creces increíbles, pero una vez llegando el caso, pues no sucede así. Y otro de los luchadores que representó justamente a Super Duarte me dijo que cuando llegó Duarte a la gobernatura, esta persona lo fue a buscar y al palacio ni siquiera lo dejaron entrar. Finalmente, aunque esto nos parezca normal dentro del imaginario político veracruzano, la realidad es que esto es algo que solo ocurre en el estado de Veracruz y solo ocurre en la ciudad de Jalapa. Esto es algo que único que no sucede en ninguna otra parte del país. Por ahora dejo aquí mi columna, El Juego Profundo, y esperen a la próxima semana para seguir entendiendo al deporte como un escenario que converge distintos elementos sociales, políticos, económicos y demás. Acompáñenme a reflexionar al respecto la próxima semana. Oye, Tomás, qué pinche oso.